Esta función. Ok. Bueno, gracias por la presentación. La verdad es que es un gusto cada vez que estoy enfrente de un auditorio de gente joven que está empezando, algunos ya residentes, otros internos, pero siempre hay algo que hay que comentarles y hay que enseñarles porque, pues dice un dicho, los ojos no ven lo que la mente no sabe. Entonces, pudiéramos tener ante la vista una situación muy evidente para alguien, pero para otro prácticamente irrelevante. Por ejemplo, ahí nadie tiene duda de que eso es una fractura. Es muy evidente el cuadro clínico, es muy evidente la radiografía y muy evidente la deformidad que tiene. Pero en ocasiones esto no es así. Y van a ver algunos de los casos donde, pues incluso yo, con ya años de experiencia, pues es que este niño debe estar fracturado, pero la radiografía no me muestra absolutamente nada. Entonces, pues ahí entró, como dicen, el colmillo. ¿Qué hacer? Pues entonces considerar que es una fractura e inmovilizarlo como tal y vigilarlo. Y efectivamente, a las 4 semanas apareció el callo de fractura en una radiografía donde no había absolutamente nada. Entonces, de esta plática se trata de crearles un poquito de conciencia a los jóvenes de que aprendan a leer una radiografía, porque de pronto es muy triste llegar a una situación donde llega un paciente a la consulta, oiga, ¿le toman radiografías? Sí. ¿Y qué le dijeron? No, pues me dijo el médico que como el radiólogo no le puso la interpretación, él no puede decirme nada. Tenemos que tener la capacidad nosotros mismos de poder emitir un juicio. Y yo, por lo regular, me acuerdo mucho de una imagen que tenía mi maestro de ortopedia pediátrica, el doctor Redón, que tenía un dibujo donde estaba el médico enfrente del negatoscopio frotándose las manos y la enfermera jalándola. Oiga, doctor, primero atiende al enfermo y después revisa sus radiografías. Entonces eso se me va a ir a mí y eso es lo que hago. Entonces muchas veces, y no es por menospreciar el trabajo del radiólogo en nada, sino que pues de pronto pues hay que tener nuestro propio juicio. Entonces, así empezó una plática, un profesor dice, mientras los médicos trabajan, los abogados se divierten. ¿Y por qué es esto? Porque estamos en una época donde estamos a merced de las redes sociales, a merced de un video, a merced de muchas cosas que en un momento dado empañan o enturbian nuestra profesión por errores involuntarios o por alguna cosa que podemos vernos involucrados en algo. Oiga, el doctor, fui con el doctor fulano y me dijo que no tenía nada. Pues sí, pero sí tenía algo y ahora ya lo que tiene su hijo o su paciente ya no lo puede resolver como antes. Entonces, pues esto es importante. Recuerden que pues los abogados están muy cómodos y en ocasiones ha habido casos donde están fuera de los hospitales, fuera de los consultorios. Oiga, ¿cómo lo trata el doctor Morfín? No le gustó su trato, yo le ayudo y vamos a demandarlo para que usted tenga una ganancia secundaria. Ok, entonces, vean este caso. Empezamos con este caso. Una niña de 2 años y medio que se cayó del sofá, que no puede apoyar la extremidad, que la arrastra y que la mamá se preocupa porque le nota algo en el tobillo. Se le toma esta radiografía. Alguno puede ser que sí vea la alteración, algunos otros puede ser que no. ¿Notan alguna alteración en esta radiografía? La tibia. Pero si bien es muy sutil, apenas en la imagen le sirven como un cabello que está atravesado en la radiografía, que puede ser un artefacto. Sí, pero si el cuadro clínico corresponde, pues entonces esa es una fractura que tranquilamente o por las prisas o no revisar adecuadamente se puede pasar por alto. Y esta es una radiografía que se llama radiografía del infante, radiografía del bebé que no camina y que pasan estas situaciones. Entonces, es como si fuera un cabello que está ahí atravesado. De hecho, en la otra imagen no se observa absolutamente nada. Ok, entonces esto sucede ante un evento trivial, y que básicamente se presenta en este sitio, en el tercio distal de la tibia, que los datos clínicos son muy sutiles y que puede haber hipersensibilidad. Y siempre han dicho los radiólogos, ven imágenes. Nosotros tenemos al paciente para revisarlo, para tocarlo y saber que le duele exactamente ahí. Y si tenemos duda, lo volvemos a revisar. Y entonces esa es una ventaja que tenemos, pero que por desgracia vamos perdiendo. Luego no tenemos el tiempo de revisar a nuestros enfermos y pues suceden cosas que no deberían de pasar. Y vean ustedes, las radiografías iniciales pueden ser normales hasta casi en el 50%. Y entonces, pero si el niño tiene problemas, pues entonces lo inmovilizan, le ponen una férula
le toman radiografía posteriormente y al rato van a encontrar, donde no se veía, van a encontrar un callo óseo, que eso es la manifestación de que efectivamente había una fractura. Bien, entonces el objetivo de esta plática es tratar las fracturas y las en el paciente pediátrico, dar una pequeña introducción, valorar o mencionar los diferentes tipos de fracturas que se presentan única y exclusivamente en el niño, algunos tips para que valoren adecuadamente las radiografías y un pequeño resumen. Esa radiografía la puse ahí, después va a aparecer de nuevo, porque esa radiografía aparentemente es normal. Aunque a lo mejor ya ahorita ya empezaron a abrir su mente y a lo mejor le encuentran alguna alteración que de otra manera pudiera pasarse por alto. Ahorita no voy a mencionar. Y entonces, decíamos que vamos a presentar los tipos más frecuentes de fracturas pediátricas, cuáles son las características radiográficas y los tips para un diagnóstico adecuado. Es muy importante que el médico siempre pregunte cuál fue el mecanismo de producción de la lesión. ¿Fue un trauma de alta o baja energía? Trauma de alta energía es raro en los niños, a menos que se vean involucrados en accidentes automovilísticos, aunque por desgracia, como son lesiones severas, muchas veces el niño ya no llega, porque muchas veces fallece por los eventos. Pero siempre es importante saber qué le pasó. Se cayó de una patineta, de una bicicleta, lo tumbaron, le pegaron, se cayó de la cama, se cayó andaba en un árbol, etcétera, las actividades que hacen los niños. Luego, porque eso nos permite valorar cuál es el mecanismo y qué grado de lesión podemos tener en tejidos blandos y tener en el hueso. Porque una fractura puede ocurrir por un golpe directo, aunque lo más frecuente en los niños es que sea por traumatismo indirecto. Una torsión, me meten el pie en un agujero en el piso, el cuerpo gira y el punto de apoyo es en el tobillo y entonces el cuerpo hace que en un momento dado se fracture o un giro brusco, una actividad deportiva, por ejemplo, béisbol, básquetbol o algo, donde el niño está practicando. Y las caídas, las simples caídas sobre la palma producen fracturas. 75% de las fracturas de los niños ocurren en el antebrazo y otro porcentaje de un 20% ocurre en el codo. Entonces, la extremidad superior es la que más afecta en estos niños. Decíamos que las fracturas son comunes tanto en niños como en infantes y que algunas pueden ser muy obvias. Esas no tienen ningún problema. Cualquiera las va a detectar. El problema son aquellas que son sutiles, donde no hay suficiente información y donde el paciente tiene los datos, pero el médico no es capaz de dilucidar dónde está el problema. Y entonces, si el médico sabe dónde se presentan las fracturas con mayor frecuencia en los niños, pues es más fácil que pueda detectarlas y que tenga la mente abierta para detectar estas lesiones. Una cosa importante es, aunque a los pediatras no les gusta, las radiografías comparativas. Cuando tengan duda, acuérdense que los niños tienen fisis. La fisis puede condicionar un error de apreciación, pensar que es una fractura. Sin embargo, es una estructura normal y una radiografía comparativa puede ser muy útil en la evaluación de un niño fracturado. Importante es que tenemos que evaluar hueso y tejidos blandos, porque eso tiene trascendencia. Casi siempre vamos a encontrar un tejido inflamado, doloroso, edematoso. En las articulaciones hay unas almohadillas grasas que debemos aprender a identificar y obviamente la anatomía ósea es importante. ¿Cuándo utilizar radiografías comparativas? Cuando pues tenemos la duda razonable de si hay una fractura para visualizar las alteraciones que puedan estar ocurriendo en esa radiografía. Esta diapositiva habla de los 5 tipos básicos de fracturas en los niños, que son las lesiones epifisiarias. Las lesiones epifisiarias y otras son las que con mayor frecuencia se presentan. Y vamos a hablar de la clasificación de Salter y Harris, que es la que más se utiliza. Y son básicamente las fracturas en botón o fracturas en hebilla, que se presentan básicamente en la muñeca,
difícilmente se presenta en otros huesos, casi siempre se presentan en la muñeca. Podemos encontrar fisuras que pues no deja de ser una fractura. Las fracturas plásticas, que son los primos hermanos de las fracturas en tallo verde que presentan los niños, y las fracturas por avulsión, que son algunas de las fracturas que se presentan sobre todo en niños que realizan actividad física o deporte, porque se presentan en los sitios de inserción de tendones, como son la cresta ilíaca, como son el isquion, como son el pubis, como son el olecranon, como son la apófisis coronoide. Bien. Kelter y Harris clasifica estas fracturas en tres tipos. Se presentan básicamente con mayor frecuencia en muñeca, en tobillo, en rodilla y en el hombro. Son los sitios donde ustedes van a encontrar básicamente este tipo de fracturas, y ahorita vamos a ver cómo son cada una de ellas. Qué difícil que estas, tomado de un libro como ustedes aquí, para mencionar algunas de las características. Y estas son, y esta mnemotecnia es sencilla de recordar. Salter con ese acrónimo DS, que es una lesión, es una lesión que recta que corre sobre la fisis, o es un desplazamiento fisiario. La tipo 1 es por arriba. La tipo 2 es hacia abajo de la fisis. La tipo 3 hacia abajo, la tipo 2 arriba. La tipo 4 es a través de toda la fisis, arriba y abajo. Y la 5 de R es de se borra la fisis, que son las más difíciles de detectar, porque cuando les detectamos es que ya pasó tiempo, ya hay secuelas, ya empezó a cerrarse la fisis en ese lado, y es como una bisagra que le pusieron soldadura. Ahí ya no va a crecer el hueso, entonces el hueso va a crecer de otro lado del que está abierto, y va a condicionar problemas muy severos en el desarrollo del niño. Afortunadamente no son tan frecuentes, pero hay que tenerlas en mente porque puede presentarse y dar un problema severo para los niños. Y esta es la tipo 1, es una lesión donde hay una separación, un deslizamiento epifisiario, así se le conoce. Esta es la lesión que se presenta más o menos entre el 8 al 10%. La tipo 2 es la más frecuente, donde hay un trazo hacia arriba, que esta representa el 75% de las lesiones de la fisis, es de este tipo. Luego viene la tipo 3, donde hay un compromiso de la articulación, es decir, hacia abajo. Estas forzosamente requieren cirugía. No hay vuelta de hoja. Esas son muy difíciles mantenerlas con medios cerrados, requieren cirugía, y obviamente esto lo tiene que hacer el especialista, lo tiene que hacer el ortopedista pediatra o el ortopedista general. Y la tipo 4, pues obviamente que también es quirúrgica, afortunadamente tampoco es tan severa. Y la tipo 5, donde hay compresión, pero esta pasa desapercibida, le decían muchas veces, y lo que vemos son las secuelas, donde hay que hacer peripecias para tratar de quitar esos puentes óseos, y que el desarrollo del niño sea pues lo más cercano a la normalidad. Entonces, las fracturas en rodete, decíamos, son una de las fracturas frecuentes que se presentan en el radio distal, sobre todo por una caída simple, una caída sobre el antebrazo con la mano extendida. Hay dos tipos de fracturas: la que es muy evidente y aquella que es muy sutil, que volvemos a lo mismo. Ese es el problema que debería entretenernos en esta mañana, para saber cuándo es una lesión que pues no es muy evidente y que hay que detectarla. Cuando es muy evidente, pues ahí no tiene mayor problema en detectarse. Vean, por ejemplo, esa imagen. Y si vemos esto se lo tomé al doctor Bourbeau, esta imagen. Ahí, si vemos esta imagen, parece que está haciendo una grosería el príncipe Williams. Pero vemos la radiografía, y aquí, ¿alguien puede decirme si notan alguna cosa? ¿No? Pero tomamos la siguiente radiografía y ya vemos cómo, viéndola de otro ángulo, vemos otra imagen, vemos otra situación. Y que entonces aquí sí podemos evidenciar que hay una fractura. Pero si nosotros nos conformamos con una sola radiografía, podemos cometer el error de pasar por alto una situación de estas. Entonces, siempre seguir la regla de los dos, que ahorita se les voy a mencionar, que es la regla de los dos en los pacientes pediátricos. Pues aquí están, dos proyecciones.
dos articulaciones, siempre arriba y abajo, porque en ocasiones no nos pasa. Tienen lesión de la tibia, en la diáfisis o el tobillo, pero también tienen lesión de la rodilla. O tienen lesión de la rodilla, pero también tienen lesión de la cadera. O tienen lesión del antebrazo, pero tienen lesión de la muñeca o tiene lesión del codo. Entonces siempre dos articulaciones. En los niños es muy fácil, tan pequeños habitualmente. Entonces no es como el adulto. No sale, doctor. Pues entonces tómaselo en dos partes, pero en un niño es muy fácil hacerlo. Ok. Y que sean, decía, las dos extremidades comparativas. Y que sea, si tienes duda, en dos ocasiones. La primera vez no vi nada, la siguiente vez voy a revisarla. Y si todavía tienes duda, dos médicos. A ver, amigo, compañero, ayúdame, revísame esta radiografía. Porque es muy importante que hagamos un diagnóstico correcto. Vean esto. Esta radiografía, si la vemos, a lo mejor desde lejos, puede ser que no veamos nada. Pues, sin embargo, esta pues es más evidente. Esta no tiene problema. Pero esta, vean ustedes, un pequeño botoncito que hay aquí. Es una fractura por impactación. Pero si al niño le duele, pues obviamente que hay que hacerle algo, inmovilizarlo. Esta no tiene problemas porque es muy evidente. Ya si no la ven, pues eso ya es otra cosa, pero es muy difícil que se les pase por alto una radiografía ya con estas imágenes. Pero esta sí, esta es muy sutil. Bien, estas otras, otra vez, una muy sutil, otras lesiones un poquito más evidentes. Esta es difícil de verla, pero hay una fractura del cuello, de la cabeza, del cuello del radio, y que pues hay que detectarla, sobre todo porque por la inclinación que tiene. La cabeza debería estar paralela en horizontal. Y si ustedes la ven aquí, está inclinada. Entonces significa que aquí se hundió en esta parte y que eso es posible que esté fracturado. Esto ya lo dijimos, ya lo vimos, son las fracturas del lactante, del infante, donde pues es muy sutil, que generalmente son fracturas que difícil, y vean lo que sucede. Si no detectaron esto, con el paso de los días, empieza a aparecer el callo de la fractura. Estas otras, esta es una fractura en tallo verde, sin embargo, pues en ocasiones no está completo, no es esto, esta es la primera mano, son las fracturas por flexión, que suceden generalmente en los huesos largos del antebrazo y de la pierna, de la tibia. La clavícula también puede verse con este tipo de fracturas, no se observa ningún trazo, pero está anormal la curvatura que puede tener, o en este otro caso, del antebrazo, donde no es evidente, pero hay una curvatura normal. Bueno, ya le dije que son las fracturas por flexión o que son las primas hermanas de las fracturas en tallo verde. Ocurren, decíamos, en el antebrazo, radiocúbito, tibia y peroné. Y generalmente es un solo lado. Es rarísimo que lo encuentren de los dos lados. Ya sería excepcional que vean una fractura de este tipo. Y decíamos las fracturas por avulsión. Las fracturas por avulsión se presentan generalmente en niños deportistas, donde hay prácticamente un arrancamiento del sitio de inserción del tendón, sobre todo en las apófisis, como son la cresta ilíacas, la espina ilíaca anterosuperior, la espina ilíaca anteroinferior, que son sitios de inserción de los músculos. Si no se acuerdan, en la espina ilíaca anterosuperior se inserta el sartorio. En la espina ilíaca anteroinferior se inserta el recto anterior. Entonces, esos, por una tracción brusca, pueden desprenderse. En el isquion se insertan los isquiotibiales. En corredores o deportistas de fondo pueden verse estas arrancadas, esas apófisis y causar dolor, y un dolor muy exquisito, donde el paciente prácticamente tiene el signo del timbre, le tocan, me duele, ahí le duele, porque ahí está la lesión. Bien. Y decía, esta fractura, nuevamente, es una fractura por avulsión. ¿Alguien me puede decir dónde se observa la alteración? Nadie. Ahí está. Espina ilíaca antero inferior. Por arrancamiento del sitio de inserción del recto anterior. Bien. Otras que también pueden pasar desapercibidas son las fracturas por estrés.
Los niños con mayor frecuencia practican deporte, corren, saltan, practican deportes extremos, practican durante varias horas, durante toda la semana, juegan los fines de semana. Y entonces, cuando un niño de estas características empieza a quejarse de dolor en un sitio, pues hay que pensar en las fracturas por estrés o fracturas por sobreuso. ¿Y qué van a ver? Muchas veces las primeras radiografías son normales. Con el paso de los días o las semanas empieza a haber una reacción perióstica en el sitio donde al niño le duele. Y obviamente aquí pues hay que hacer el diagnóstico, hay que hacer los estudios correspondientes, radiografías seriadas, resonancia magnética se tiene, tomografía computada y pues poner al niño en tratamiento, que es el reposo. Que de pronto hay niños que dicen, alguna vez me dijo el papá de un médico, pues ya me dijo que prefiere aguantarse el dolor, pero que no va a dejar de hacer deporte. ¿No? Pues entonces, en esas circunstancias, pues no hay más que hacer. Ya el papá tendrá que saber cómo manejar la situación, pero en ocasiones sucede así. Dice el paciente, prefiero aguantarme, pero no voy a dejar de hacer deporte. Bueno, y todavía recuerdo yo, bueno, no acá, pero ustedes están muy jóvenes, pero algunos recordarán al velocista Alejandro Cárdenas, deportista olímpico. Yo lo vi en el Hospital Central Militar, me lo llevaron por... Nunca he visto tantas fracturas por fatiga en un solo hueso. Él tenía 6 fracturas en una tibia. Y pues me dice, oiga, doc, es que tengo competencias. Sí, pero pues tienes unas fracturas, déjalas que consoliden. Oh, pero es que la competencia. Y ya me dijeron que en Cuba me operan y al mes ando corriendo. Bueno, pues si tú viniste a dar una opinión, ya te la di. Vete o haz lo que tú quieras. Pues sí, me voy a ir a Cuba, doctor. Jamás volvió a correr. Se terminó su carrera deportiva después de que lo operaron, que le pusieron un clavo y hasta ahí se acabó. Se acabó Alejandro Cárdenas como deportista de alto rendimiento. Y así como él ha habido muchos, o sea, atletas que no han querido parar y han terminado con necrosis avascular de las caderas o con otros problemas serios por fracturas por fatiga. Ok, vean esto, otra reacción perióstica, una resonancia magnética que muestra edema en tejidos blandos. Esto es una fractura por fatiga, que tenemos que tener la tomografía. Se observa el callo óseo, se observa la reacción periódica, el gamagrama, el aumento de captación en el sitio donde está. El problema del gamagrama es que es un estudio muy sensible, 100% sensible, pero inespecífico. Capta una fractura, una inflamación, una infección, un tumor, etc. Bien. Y entonces viene aquí la otra parte de la plática, que es cómo enseñarle al alumno a leer una radiografía. Porque es triste, les pregunto a mis alumnos de la clínica, a ver, ¿qué te enseñaron? No, pues vi muchas radiografías de tórax, vi muchas tomografías, vi muchas resonancias y de músculo esquelético, pues no, casi no vimos nada. Entonces, es importante que se lleven aquí un poquito de cómo interpretar, y esto no es mío, esto lo encontré en un artículo en la literatura, y es el ABC. Yo le agregué esta otra A porque un día estaba preparando una plática y en eso me manda un alumno mío, exalumno. Maestro, deme su opinión de esta radiografía. Una radiografía horrible que estaba, parece que la sacaron, estaba no sé de dónde, totalmente borrosa, inadecuada para hacer un diagnóstico. Ah, bueno, pues fíjate qué bueno. Está yo buscando una radiografía de este tipo y me la acabas de mandar. Entonces está excelente que me la hayas mandado. Y entonces la radiografía tiene que ser adecuada para hacer un diagnóstico. Si no tiene una radiografía adecuada, es difícil que ustedes puedan emitir una opinión. ¿Y por qué? Ah, ¿alguien se imagina de qué significa parte de adecuado? Ok. Va a ser la adecuada calidad, una adecuada alineación de las articulaciones, la congruencia articular que existe entre la glenoides con la cabeza humeral, el acetábulo con la cabeza femoral, la relación que existe entre el cuello con la diáfisis del fémur, la congruencia del anillo pélvico, la congruencia del codo, la congruencia de la muñeca, la congruencia del tobillo. Todo eso tienen ustedes que irlo mecanizando
porque lo tienen que meter en su cabeza y hacerlo en forma sistemática. Primero la A, luego la B, luego la C y luego la... Y entonces, también tiene que ver cuál es la alineación entre los segmentos. Los huesos, por ejemplo, el fémur es un hueso recto. La tibia es un hueso recto. El cúbito es un hueso recto. El radio, aunque está un poco curvo, es un hueso recto. Entonces hay que ver la alineación de los segmentos que tiene ese. Y también los ejes anatómicos. Acuérdense, el fémur tiene un ángulo con la tibia, que es el varo o el valgo. Valgo en las mujeres casi siempre, varo en los hombres, en la mayoría de los casos, pero es un ángulo. Y luego viene la B de bones, de huesos. ¿Y qué vamos a ver en el hueso? Ahorita vamos a ver qué es lo que vamos a revisar del hueso. Luego, la C de cartílago, que el cartílago no se ve en las radiografías, pero se infiere que está ahí. Y por último, la S de soft tissues o tejidos blandos. Y entonces, del hueso vamos a ver su forma, su simetría, sus corticales, su medular, aumento o disminución de la densidad dentro del segmento óseo. Eso es lo que vamos a revisar. Y entonces, pues, ¿qué hacemos? Vemos esta imagen y hacemos el ABC. Hay una adecuada congruencia articular, sí, una adecuada congruencia del anillo pélvico también. Las acroiliacas están normales, las ínfisis del pubis, los agujeros obturatrices. La congruencia entre el acetábulo y la cabeza femoral. La congruencia o el eje que tiene el cuello del fémur con la diáfisis está normal en ambos lados. Pero en el hueso, ¿qué encontramos? Encontramos una alteración de la densidad en el segmento trocantérico. Encontramos una mordida o un sacabocado en la cortical lateral del fémur. Y como les digo a mis alumnos, a lo mejor yo no sé qué es eso, pero sí sé que estoy viendo una alteración que no es normal. Y con eso tengo que canalizar al enfermo con alguien más para que lo revise, pero pues no necesito que el radiólogo me diga que aquí hay algo. Yo estoy viendo que ahí hay algo y lo estoy revisando en forma sistemática. Esto, que hay una alteración evidente, estoy lo mismo, congruencia articular, alineación, pero en la cortical del hueso hay una tumoración. Hay una alteración, una excrescencia que hay ahí en ese lado, o en este otro caso, hay una evidente aumento de densidad dentro de la medular del húmero. Y esto, así como parece, era un condrosarcoma, un tumor maligno, que le dolía a la paciente, pero que a un compañero ortopedista no le llamó la atención que la paciente se quejaba de dolor. También se quejaba de dolor en la rodilla. Tenía una gonartrosis. Señor, le tengo que operar su rodilla, doctor, pero me duele más el hombro. No, la gonartrosis hay que operarla para que usted camine bien. Ah, bien. Lo operan y 15 días después de la cirugía se fractura el húmero. Llega conmigo, le hacemos estudios, le hacemos biopsia, un condrosarcoma diferenciado. A la semana la paciente estaba muerta ya por esta lesión. Así de simple, así de sencillo, parece que no hay nada. Pero ahí había una alteración que se pasó por alto. Bien. O en esta otra, pues es muy evidente, pues prácticamente eso, está desaparecida la mitad de la tibia. Ese es un tumor de células gigantes que es agresivo, pero no es un cáncer. Bien. Luego viene la C de cartílago. El cartílago decíamos que es una estructura radiolúcida. No se hicieron radiografías. Parece una ausencia de tejidos, pero vean ustedes esto. Aquí está disminuido. Eso significa que el cartílago se destruyó y que hay contacto entre las superficies óseas y eso es una artrosis. Y en el otro lado es exactamente lo mismo. Vean aquí. Entonces, este paciente tiene un varo y obviamente por eso están apoyando las rodillas en forma excéntrica y en el lado medial es donde más apoyan y eso es. Podemos observarlo aumentado. ¿Cuándo? Cuando hay líquido ahí, sobre todo en los niños. Una artritis séptica, una hemartrosis, se parece que estuviera aumentado el cartílago y esos son datos indirectos de que hay alguna alteración. Y por último, las tejidos blandos, las densidades. Podemos encontrar calcificaciones dentro de los tejidos blandos, podemos encontrar aumento o disminución de la densidad en los tejidos blandos y esto, ¿qué nos lleva? Vean ustedes, por ejemplo, con esta radiografía de una paciente con artritis reumatoide, con una serie de alteraciones óseas
donde prácticamente la cabeza del húmero está contactando con la articulación acrómico-clavicular, casi haciendo una nueva articulación acá, la cabeza completamente deforme, subluxada, pero una gran lesión en tejidos blandos arriba de la articulación acrómico. Otro caso, un paciente, un bebé. Este es un paciente de allá del hospital militar que tenía un aumento de volumen en los tejidos blandos en el quinto dedo. Era un fibroma, lo operamos con el doctor Rui Cabello y era un fibroma lo que tenía este niño ahí. O bien este otro caso donde encontramos estas calcificaciones aquí con un aumento de densidad de este hueso. Este es hemangioma más terrible que he encontrado yo en un paciente, porque tenía todos los músculos del antebrazo infiltrados por hemangiomas. Tenía dolor, porque estaba ocasionando prácticamente un síndrome comportamental. Dijimos, ¿qué hacemos? Ni modo de quitarle todos los músculos. Entonces quitamos un músculo para liberar espacio en el antebrazo, liberamos la fascia y se le quitó el dolor al paciente. Le quitamos el palmar mayor, que es el palmar menor, que es un músculo que no es tan importante en la función, y con eso, pero estas calcificaciones nos dieron la pauta de que era un hemangioma en tejidos blandos. Esto, un paciente con una neoplasia maligna, encontramos una lesión con aumento de volumen en el polo inferior de la rótula y parte superior de la tibia. Bien. Y casi ya, por terminar, vamos con esta otra que son las radiofeses columna, que también son frecuentes y que los vamos a encontrar en los pacientes politraumatizados. El ATL se establece la radiografía lateral de columna cervical, es una herramienta indispensable en la valoración. Y también tienen que aprender a identificarla. Con esta neumotecnia, A, B, C, D, S, ya le agregan otras letras, pero ¿qué vamos a ver? Que existe, que es una radiografía adecuada, que se observen las 7 vértebras cervicales, que se observe la primera torácica, que se observe el occipital. Esa es una buena o una adecuada radiografía lateral de columna cervical. ¿Y qué vamos a observar? El alineamiento de los cuerpos vertebrales anteriores o la línea vertebral anterior señalada aquí en rojo. La línea vertebral posterior señalada aquí en color café o marrón. La línea espinolaminar o lo que es el conducto medular señalado aquí en verde, y la línea de las apófisis espinosas, un tanto irregulares, pero que a fin de cuentas nos permite detectar fracturas en ese sitio. Luego, el hueso, vamos a ver lo mismo, la forma, su simetría, sus plataformas superior e inferior deben ser simétricas, debe ser la misma altura anterior que posterior, porque cuando hay una fractura por compresión, disminuye el espacio o la altura de la vértebra. Vamos a ver lo mismo si hay aumento o disminución de la densidad, cómo están las corticales de este hueso, cómo están las estructuras óseas de la vértebra. Luego, el cartílago. El cartílago lo vamos a encontrar en las apófisis, en las láminas, donde las facetas superior e inferior de cada vértebra. Acuérdense, cada vértebra tiene una faceta superior y una inferior para articularse con la vértebra inferior. Entonces, ahí es donde vamos a encontrar algunos cartílagos. Y aquí aparece otro que son los discos. ¿Cómo están en el espacio de los discos? ¿Está conservado? ¿Está aumentado? ¿Está disminuido? ¿Es congruente o no es congruente? Y por último, y también la de odontoides. El diente de la vértebra también hay que revisarlo, y básicamente eso lo hacemos con radiografías transorales. Y los tejidos blandos, si hay alguna alteración en los tejidos blandos que nos hable de aumento o disminución o algún posible hematoma. Y este es alguno de los casos. Este niño que andaba en una patineta, llegó el 7 de enero porque el 6 le habían comprado su patineta, llegó al hospital militar donde yo estaba de guardia ese día y observamos estas radiografías. A simple vista parecen radiografías normales. Sin embargo, ¿alguien quiere o alguien ve alguna alteración en esta imagen?
¿no? Bueno, ¿qué me llamó la atención? Vean ustedes la cabeza del radio en forma horizontal en este lado. Vean esto, la cabecita está girada hacia adelante. Esto es completamente diferente a esto. La cabecita, ven ustedes, se dan cuenta que se volteó hacia adelante. En la lateral, yo observo la fisis perfectamente en el lado derecho, pero en el lado izquierdo está borrado, porque acuérdense, la fisis se volteó. Entonces, esto es una lesión que tranquilamente puede pasar desapercibida, pero que, pues, teniendo al paciente, vimos gente que le dolía exactamente ahí, sobre la cabeza del radio. Y entonces le pusimos una férula, lo seguimos y con el tiempo remodeló perfectamente. Este es el caso que les digo. Llegó este niño con un traumatismo del codo, con dolor exquisito, le dolía a la palpación. Vimos esta radiografía, pues los observamos y nada. Y le tomamos comparativas y normal. A la semana lo citamos y volvió a tomar radiografías y seguían estando normales. A la tercera semana le tomamos nuevas radiografías y seguían siendo normales. Ya le dolía menos al niño. Cuarta semana encontramos una reacción perióstica aquí arriba del codo, muy sutil. Eso era una fractura supracondilia no desplazada que tranquilamente pudo haberse pasado por alto. Entonces, aquí tiene la importancia de revisar las radiografías, una casi con lupa, estar viéndolas. Y si tienes duda, pregúntale a alguien más. O tómele una radiografía de control días después. Y este era el niño. Ven ustedes. Para empezar, vean el codo cómo estaba. Está inflamado. Y no lo podía extender completamente. Y otro niño con un traumatismo en el codo, donde en las radiografías comparativas ustedes las ven, pues realmente querer ver algo, pues es como andarle buscando, pues en chichis a las culebras, pero bueno, aquí había algo porque el niño tenía dolor. Y le tomamos la lateral y sorpresa apareció esto. Bueno, ya se no tomamos, revisamos la lateral. Ahí está una fractura no desplazada del olecranon. Y en este otro sitio, en este otro, aquí también, o sea, una pequeña alteración muy sutil en esa parte de la cortical del olecranon donde empezaba la fractura hacia la punta. Y entonces esta plática ha pretendido presentarles algunas cosas que pudieran serles de utilidad, aunque de pronto mis alumnos me convencen cada vez más rápido que el ABC no sirve de mucho porque en ocasiones nomás se centra por un lado y se les va por el otro, pero creo que es una herramienta que pueden utilizar para revisar su radiografía, sobre todo cuando están donde no tienen a quién consultar. Ya me pasó algún alumno, ahorita ya especialista en medicina, en terapia intensiva, que me habló un día, lo mandaron allá por San Quintín a su servicio social. Maestro, por fin, le puedo mandar un caso, yo pienso que este niño tiene una fractura. No, pues mándame la radiografía. No, pues efectivamente hay una fractura aquí, sutil, pero no. Pues mándalo al seguro. Lo manda y se lo regresan con una mentada de madre. Oye, ¿cómo te pones a mandar cosas que no meritan? Pues es que yo pienso que no está fracturado. Y se lo regresaron allá. Y pues pasó el tiempo, volvió nuevamente a tomar radiografías y se los volvió a mandar, porque pues si yo siento que el menisco está fracturado. Y efectivamente, ya cuando se lo mandó, ya estaba el callo de fractura, que no era evidente en eso. Entonces, tan simple como ser acuciosos es suficiente para que ustedes tengan la mente abierta y puedan hacer un diagnóstico adecuado de una fractura que puede pasar desapercibida, sobre todo en pacientes pediátricos. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? ¿No? Positivos o negativos los aceptamos con todo gusto.